Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Mendoza del 27 y les vengo a hablar sobre el juicio de los expresidentes. Finalmente no hay plazo que no se cumpla. El 1 de agosto se realizó una consulta popular en todo el territorio nacional para preguntarle a la gente si quiere que se lleve a juicio a los expresidentes de México. Debo decirles que esto no fue una idea original del presidente López Obrador, ya que fue una sugerencia que le hizo la periodista Carmen Aristegui al entonces candidato a la presidencia López Obrador. No olvidemos que entre sus 3 campañas siempre aseguró que los males de México se centraban en la corrupción y los actores principales de la dicha corrupción fueron siempre los presidentes, específicamente lo que él llama el periodo neoliberal, es decir, a partir de Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, lo cual comprende 30 años de gobierno. En dicha entrevista la periodista le sugiere al candidato López Obrador que valdría la pena llevar a juicio a esos expresidentes, que paguen todos sus delitos como mandatarios. El entusiasta candidato aceptó la idea inmediatamente y dijo que serían sus prioridades cuando fuera presidente de la República, y sin embargo, cuando llegó al poder empezó a evadir el tema, hacía como si quería llevar el juicio de los expresidentes. Y por otro lado decía que lo suyo no era la venganza, y que si fuera por él ya no haría ese juicio. Por eso después se le ocurrió la idea de hacer la consulta popular, para que, en sus palabras, para que el pueblo decidiera lo que se tendría que hacer. Ustedes saben que a partir de esta ocurrencia han pasado muchas cosas al punto de modificar la Constitución para que la consulta popular fuera válida, y por otro lado para establecer el sí. Era constitucional el juicio a los expresidentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en octubre del 2020 que la consulta popular era constitucional, pero para que se hace más neutral la pregunta y evitar el sesgo político, era mejor redactar. Fue la misma Suprema Corte la que propuso y aprobó la pregunta definitiva que aparecerá en la boleta de la consulta popular. Y esta pregunta dice lo siguiente: ¿estás de acuerdo o no que se lleven las acciones pertinentes por apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actos políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta pregunta se vuelve totalmente indefinida y deja más dudas que certezas. No se especifica con claridad cuáles son esos procesos de esclarecimiento de las decisiones políticas, cuando dice que fueron tomadas en los años pasados por los actores políticos. Tampoco fue específica cuál es ese rasgo de tiempo para tomar en cuenta, y tampoco de qué actores políticos estamos hablando. Quiero suponer que si hablamos de actores políticos, no solo se estaría incluyendo a los expresidentes, sino también a otros voluntarios que en el ejercicio de sus labores hubieran tomado decisiones de la administración pública. Esto incluiría diputados, gobernadores, senadores, secretarios del Estado, jueces, directivos de la función, presidente municipal, alcaldes y otros funcionarios más. Al referirnos al tiempo, también tenemos que determinar si se trata de analizar los 5 periodos municipales, o podríamos incluir desde la Revolución México o mucho atrás hasta la época de la independencia,
y además dice que lo que se busca se garantiza derechos, la justicia de las posibles víctimas. Esto quiere decir que el aclaramiento consiste en simplemente en tener clara la información o realmente desarrollar acciones judiciales para llevar a prisión a dichos actores políticos y obligarlos a indemnizar a las personas afectadas en su administración. Además, uno de los más importantes fallos de esta consulta popular es que en ningún lado se especifica qué autoridad se hará cargo de hacer cumplir el mandato que derive el resultado de la consulta. En otras palabras, si la gente vota mayoritariamente por el sí, no se dice con claridad quién deberá proceder a realizar las denuncias o las investigaciones de los actos políticos del pasado. Si se dan cuenta, las preguntas es sumamente ambigua. Como ya les dije, el presidente López Obrador ha dicho reiteradamente que lo suyo no es la venganza y declaró abiertamente que él no acudirá, no participará en consulta popular, es decir, no asistirá ni asistirá a las casillas a la casilla de la consulta. También ha dicho que en caso que si tuviera que votar, lo haría por el no. Aquí tenemos que decirlo con toda claridad. La consulta popular funciona como un argumento retórico inútil. La aplicación de la ley no debería consultarse si hubiese un delito. Si hubiese delitos que perseguir, el actual gobierno estaría obligado a actuar en consecuencia, ya que si no lo hiciera, sería cómplice de dicho delito, ya que el tema no es un asunto de venganza, sino de venganza. No es un acto de venganza, sino de justicia. El presidente confunde a la sociedad con su discurso en una situación simple y clara. Ante esto, muchos analistas anticipan dos resultados muy claros. El primero de ellos es que la asistencia a la participación sea muy baja. Es probable que sean muy pocos los ciudadanos que asistan a votar y dicha asistencia no se parecerá nada a las elecciones que vivimos en junio del 2021, que los promotores del partido gobernante estén haciendo todo lo posible a la gente a votar. El segundo resultado que dice se anticipa que habrá un aplastante que votará por el sí. La gente lo tiene muy claro. Si hay que enjuiciar a los expresidentes por actos de corrupción, debería hacerse ya. En este escenario hay que agregar el acceso financiero. Las cámaras de diputados limitó mucho el proceso destinado a la realización de esta consulta popular, la cual será organizada por el Instituto Nacional Electoral. El INE pase a este instituto, que advirtió que el dinero no alcanza una cobertura nacional completa como las elecciones de junio.